A lo largo del siglo y medio, Panamá ha defendido una idea poderosa en el escenario mundial. El derecho internacional debe ser el escudo de las naciones pequeñas frente a las grandes potencias. Desde la reacción de Justo Arosemena ante el Mayarino Bitlac hasta la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá, la diplomacia panameña ha sostenido con firmeza el principio de no intervención y de igualdad soberana. Inspirado en el artículo pionero de Alonso Illueque y Marix Salazo para Oxford University Press, 150 años de derecho internacional panameño en defensa de las naciones pequeñas, este podcast explora los hitos, las voces y los argumentos que hicieron de Panamá un referente singular en la lucha por un orden internacional más justo. Hoy revisitamos ese legado para preguntarnos qué ha significado y significa defender la soberanía y la dignidad de los estados pequeños. Bienvenidas y bienvenidos a su nuevo episodio del podcast El Puente del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-AIP, que trata en esta temporada, como todos los demás de la misma, sobre la relación de Panamá y los Estados Unidos. En esta ocasión contamos con dos invitados la historiadora Marix Salazo y el internacionalista Alonso Illueque, quienes nos van a hablar de su más reciente publicación, que es el artículo 150 años de Derecho Internacional Panameño en defensa de las naciones pequeñas. Empezando por el comienzo, ¿qué les motivó a ustedes para abordar esta temática? Sí, muchas gracias. Nos invitaron de Oxford Press para hacer un capítulo sobre Panamá y el derecho internacional. En ese momento no habíamos pensado en ese título ni en ese tema necesariamente, pero cuando vimos los 150 años juntos y nos enfocamos sobre todo en los pensadores, ¿no? En los diplomáticos que habían pensado e influido en la política exterior panameña, nos dimos cuenta que había algo en común, tenía algo en común. Y no sorprenden de si pensamos en el contexto panameño, y es que todos, de alguna manera, habían pensado en cómo el derecho internacional podía ayudar a defender a los países pequeños, como Panamá, no más débiles. Y eso se entiende porque estamos en un momento en que Panamá, en el siglo XIX, es un país con muchas intervenciones que va a continuar a lo largo del siglo XX. Entonces, esa misma situación panameña, ser un país tan intervenido, es lo que va a llevar a que tantos pensadores, empezando en el siglo XIX con Justo Arosemena y después a lo largo del siglo XX, contribuyan a pensar no solo para Panamá, sino para el derecho internacional en general, cómo se puede defender los derechos de las naciones pequeñas. Muy interesante. ¿Tú quisieras agregar algo comentado por Marixa? Sí. ¿Algún highlight del artículo? Yo agregaría que en ese sentido, una de las cosas más importantes que refleja este capítulo del libro es que Panamá es un país pionero en la construcción del derecho internacional latinoamericano, que tiene dentro de sus pilares fundamentales la figura de la no intervención o la lucha contra el intervencionismo, en este caso particular matizado por la presencia estadounidense en Panamá, la cual incluso antecede la propia existencia del Estado panameño. Cuando nosotros nos propusimos a realizar este estudio, pues tuvimos que establecer una fecha de inicio y una fecha final. Y la fecha de inicio fueron todo ese proceso que condujo a la firma del Tratado Mayarino-Bitlac, que permitió a los Estados Unidos intervenir no en toda Nueva Granada, no, solamente en Panamá. O sea, oye, esto es muy curioso. Panamá puede que sea el único país que antes de ser país ya era sujeto de intervencionismo militar. Entonces, además de eso, nos vamos en un viaje histórico hasta la intervención soviética en Afganistán. ¿Qué tiene que ver Panamá con la intervención soviética en Afganistán? Pues ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero sí es importante señalar que Panamá es pionero y modelo para muchísimos estados en combatir el intervencionismo foráneo, combatir figuras como el imperialismo, como el neocolonialismo. Tanto así que cuando hoy día uno se refiere a figuras importantes en el movimiento de países no alineados como Fidel Castro, como el propio Mao, uno debe también incluir en ese grupo a los grandes pensadores panameños que a lo largo de 150 años mantuvieron un hilo conductor, como bien dijo Marixa, en defensa de la figura del no intervencionismo y en defensa del derecho internacional, que tal como dijo Alfaro, era la arma más importante que tenían los estados pequeños. Muy interesante. Ahora tú mencionas que es un país pionero.
Eso eh, lo contextualizas en la defensa de los países pequeños únicamente o en el conjunto del derecho internacional. ¿Y de qué modo se da ese fenómeno? Yo digo que ambas. En defensa de los países pequeños, porque Panamá pudo identificar a lo largo de la historia y en distintos episodios que su único mecanismo de defensa era la ley internacional. Y no solamente la ley internacional, sino el apoyo de otros estados, el multilateralismo. Hoy día uno escucha a alguien decir multilateralismo en la televisión y creo que el propio presidente de la República tiene problemas a veces para pronunciar esa palabra, que es tan importante para la propia razón de ser del Estado panameño. Y en ese sentido creo que debemos tomar en cuenta que no solamente fue el Congreso anfitriónico, el Congreso de Panamá de 1826, no solamente fue esto, también fueron los esfuerzos que hizo Eusebio Morales en la Liga de las Naciones. También fueron los esfuerzos que hizo Ricardo J. Alfaro y Jorge Llueca en las Naciones Unidas. Y también todo lo que vino detrás de esto, todos los esfuerzos que se hicieron en distintos círculos intelectuales. El trabajo que hizo Armodio Arias en la London School of Economics, cuando la mayoría de los países que tienen una cultura de no intervencionismo estudian el no intervencionismo, es muy común que se refieran a la cuestión americana de Justo Arosemena o que se refieran a la tesis de Armodio Arias en London School of Economics sobre el Canal de Panamá, un estudio de diplomacia y de derecho internacional. ¿Por qué? Porque fueron estudios pioneros en su momento que erigieron una nueva corriente de pensamiento en materia de derecho internacional, no una corriente eurocéntrica, no, era una corriente latinoamericana. Por eso se habla mucho del derecho internacional latinoamericano y Panamá tiene un rol fundamental. A veces somos muy esquivos a esto y tenemos a pensar que nosotros éramos una colonia o que simplemente fuimos una colonia hasta 1999. Pero no, la realidad es que hay un proceso y hay una continuidad de pensamiento, una lucha multigeneracional para consolidar la soberanía, y la principal arma para eso fue el derecho internacional. Retrotrayéndonos un poquito en el tiempo, Marixa, precisamente, eh, el Mayarino Bitlac nos convierte en algo así como un protectorado dentro de un estado. Y me imagino que juega un rol importante en toda esta historia. Sí, juega un rol muy importante, pero hay que pensar varias cosas ubicándonos en el siglo XIX, ¿no? Primero en pensar que parte de Panamá ser pionero junto a otros países de América Latina, como México, por ejemplo, es que Panamá, como un estado de la Nueva Granada, como parte de lo que hoy es Colombia, estábamos en un continente de repúblicas, en un mundo de monarquías e imperios. Entonces esto obligaba a todos los internacionalistas, incluyendo a los panameños, a tener que pensar en el derecho internacional de otra manera, porque estaba pensando en el derecho internacional entre repúblicas que supuestamente deberían ser iguales, ¿no? Entonces, eso hace que los panameños se encuentren en una situación junto a otros latinoamericanos que los van a llevar a ser particularmente creativos. En el caso de Panamá, además, con el Mayarino Bitlac, entra eso también en unión con las disputas internas colombianas, porque ese tratado se firma bajo un gobierno conservador que tenía miedo de los liberales, ¿no? Y eso asegura no solo la soberanía colombiana sobre Panamá, sino también el status quo, la tranquilidad del gobierno conservador frente a posibles asonadas liberales de separación. Entonces tenemos ese contexto, pero por otro lado tenemos Panamá, por su punto estratégico, por ser punto de paso, pues un lugar que ya desde la colonia pues entraba en conflicto a las grandes potencias, ¿no? Y eso se va a ver en el siglo XIX y tenemos con el Gold Rush pues nuevamente mucho miedo de que Panamá se vaya. Justo Arosemena llega a decir, cuando ve que los filibusteros de Walker están en Centroamérica, piensa, si no hacemos algo, a Panamá le va a pasar lo de México, es decir, igual que México pierde parte de su territorio, Nueva Granada podría perder a Panamá. Entonces está preocupado. Él está preocupado. Esa es una de sus grandes preocupaciones. Eran cómo mantener, por un lado, lo único de Panamá y el federalismo y la autonomía panameña como Estado federal, pero por otro lado, cómo mantener la soberanía, ¿no? Y cómo se aseguraba eso es una de sus grandes preocupaciones. Y él ve en la alianza entre las naciones americanas, el apoyarse las unas a los otros, apoyarse los varios estados de Colombia, manteniendo la autonomía los unos a los otros, la manera de defenderse ante
las posibles intervenciones. ¿Y ese tú consideras que es el hecho fundamental del apóstol de Justo Arosemena como pionero en la defensa de las naciones pequeñas? Sí, yo creo que él tiene varios aportes. Por un lado, él pensó culturalmente, bueno, ¿qué nos une? ¿No? ¿Qué nos une a las naciones del sur? Y divide América Latina América, perdón, no América Latina, entre una América anglosajona y una América latina. Y lo interesante de esa división que para él, lo que el corazón del ser latino era la democracia. Eso es lo que habíamos aportado, que la democracia iba a renacer en esta América Latina. Y él decía, sí, hemos tenido conflictos, pero no es fácil lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí es donde se va a dar. Y veía a la América anglosajona como una América imperialista. Entonces, teníamos esta unión cultural que él veía en los latinos y él dedicó su vida a pensar qué tipo de estructura internacional iba a poder crear ese balance que era para él importantísimo. Por un lado, la autonomía federal y por otro lado, la unión que lo fortaleciera frente a la agresión extranjera. Y ese balance, y no, obviamente él estaba en diálogos con otros latinoamericanos, pero fue uno de los pensadores más importantes de América Latina sobre ese tema. Me imagino que en su concepción de esa democracia latina jugaba un rol precisamente el que era una democracia ya, salvo con la excepción de Brasil, posesclavista, ¿no? Exactamente, para él ese era un tema importantísimo. No solo era posesclavista, sino que tenemos que recordar que también en el momento que él escribe estas cosas, que es después de la tajada del Sandía, ¿no? Porque lo que él escribe, uno de sus grandes ensayos, la cuestión americana, sea después de la tajada de Sandía, y en ese momento ya se había dado la abolición de la esclavitud, pero además había sufragio universal masculino. Es decir, igualdad entre todos los hombres, independiente de su color de piel, cosa que en otros lugares no se va a lograr sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces, él veía, nosotros somos más libres, somos más democráticos que el norte. Sí, inclusive en Vélez, en Colombia, en algún momento se intentó introducir en el siglo XIX el sufragio universal a secas, sin apellido, con el voto de las mujeres, que aunque fue una experiencia cortísima, breve, pero de referencia, ¿no? Bien, estamos ya en ese 19 que augura cambios por nuestra posición estratégica, por la ruta, por la presencia americana que se vislumbra con el Mayarino Bitlac y esa situación de protectorado que se crea en torno a Panamá. Y se da una ruptura en el 903. Finalmente nos independizamos después de múltiples intentos, ¿no?, a lo largo del 19 de Colombia. Nosotros nos convertimos en ese momento en una nación independiente, en un protectorado o en una combinación de cosas, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento de nuestros internacionalistas de aquella época en la materia? A mí me gustaría agregar algo antes de eso, porque hay una parte del contexto que es muy importante en esos 20, 25 años previos a la consolidación de lo que hoy nosotros conocemos como el Estado panameño, que era que Panamá, muy similar a lo que nos encontramos el día de hoy, es uno de los teatros principales de la competencia geopolítica. En la época, nosotros podemos ver cómo había un interés de tres grandes potencias y de tres grandes potencias con modelos imperiales por establecer algún tipo de presencia hegemónica a través de un canal dentro de Centroamérica. Me refiero a Francia, que utilizó un modelo imperial distinto, más orientado hacia el éxito de la empresa privada y de la empresa emprendida, valga la redundancia, por Ferdinand de Lesseps. Pero por otra parte también tenemos la competencia geopolítica entre los Estados Unidos y el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Realmente es una época muy convulsa también en la historia estadounidense. Realmente no solamente es hablar de lo que fue la guerra civil en los Estados Unidos y el Código de Liber y todo lo que vino después, sino también de la propia competencia geopolítica que había entre los Estados Unidos y el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Creo que uno de los documentos más importantes de todos es el Clayton-Bulwer, por ejemplo. Y cómo viene después, antes de la consolidación de la independencia panameña, con el Hey Ponce Fota. La decisión que toma William McKinley, luego de haber conquistado, liberado, o como se le quiera decir, los territorios de Cuba, Florida,
También podemos agregar ahí a esa ecuación a Hawái, y de haber proyectado a los Estados Unidos de América ya como un imperio, él toma la decisión de retomar el proyecto francés y utilizar la alternativa de Panamá en vez de Nicaragua. Eso va a ser otro gran asterisco que también va a marcar la historia de otro país, de Nicaragua. Pero yo creo que eso es algo muy importante. No sé si Marisa quiere agregar algo sobre ese espacio. Bien, entonces, regresando al tema de Marras. Entonces, quedamos sometidos a una suerte de protectorado a través del artículo 136 de la Constitución Nacional del 904, o es algún tipo de régimen híbrido. A ver, ¿y qué hacen nuestros internacionalistas frente a ese nuevo orden? Es un régimen híbrido internacionalizado, porque si bien tenemos el artículo 136 de la Constitución, también tenemos el Tratado Heywood-Varina, porque básicamente lo que establecía el artículo 136 de la Constitución era una suerte de conjunción con cualquier tratado que Panamá hubiese firmado con cualquier estado, otorgándoles derecho para intervenir militarmente dentro de nuestro país. Es decir, que una cosa existía de la mano de la otra. Es algo bien interesante y creo que es una fórmula única, porque mucho se hace en paralelismo con la enmienda Platt. Y yo creo que esos paralelismos son adecuados, pero también tiene un componente inédito el elemento panameño, porque no solamente estamos hablando de una cláusula constitucional, sino una cláusula constitucional elevada a través de un tratado. Entonces, para todos los efectos formales, la realidad es que Panamá surge como Estado soberano con un asterisco. Y ese asterisco continúa a lo largo del siglo XX, y no es hasta la firma de los tratados del 77 donde ese asterisco desaparece. Tanto así que cuando se dan las principales discusiones dentro de la Liga de las Naciones y luego dentro de las Naciones Unidas, se hablaba de establecer un mandato o de un régimen de administración fiduciaria, porque se trataba la zona del Canal de Panamá como un territorio no autónomo, un territorio que luego del surgimiento del movimiento de descolonización debería ser objeto de un proceso de descolonización. Entonces es una época muy convulsa en la que surge Panamá como Estado soberano e independiente. Y soberano nuevamente con ese asterisco histórico. ¿Por qué? Porque teníamos una cláusula intervencionista consagrada en nuestra Constitución y sustentada mediante tratado. Y también teníamos a un Estados Unidos que estaba en un momento histórico muy peculiar. ¿Por qué? Porque también estaba un debate interno a nivel de los Estados Unidos de América sobre qué o cuál debía ser el rol de los Estados Unidos. Y en eso yo creo que Marisa puede elaborar muchísimo sobre la doctrina Monroe y el corolario que viene después, porque yo creo que esa parte es muy importante, porque también cambia muchísimo la visión proyectada en pleno siglo XIX a la visión que se empieza a proyectar luego del siglo XX. Un modelo imperial versus un modelo de expandir o de una u otra forma exportar la democracia como modelo del orden liberal internacional, cosa que todavía ni siquiera estaba en planes en pleno siglo, en inicio del siglo XX. Adelante, Marisa. Sí, yo quisiera hablar un poco también de la situación de los panameños en ese momento, porque creo que ponerse en los zapatos de ellos un momentito, ¿no? Nos encontramos con una generación de liberales y conservadores y sobre todo los liberales que habían peleado muchísimo por autonomía panameña, ¿no? Por tener autonomía frente al Estado colombiano centralizado. Y se encuentran que lograron esa autonomía del Estado colombiano, pero se encuentran con un Estados Unidos en el medio de su territorio. Y no es cualquier Estados Unidos, y no es cualquier mundo. Tenemos que pensar que a principios del siglo XX, por un lado, Estados Unidos va a tener su política y el mundo entero, ¿no? A principios del siglo XX tenemos racismo científico, imperios por todo el mundo, un derecho internacional que distinguía entre naciones civilizadas y no civilizadas, y las civilizadas se trataban como iguales y las no civilizadas no. ¿Dónde iba a caer Panamá? ¿No? ¿Cómo iba a ser tratada en ese momento en que además Teddy Roosevelt había dicho que más o menos estaba diciendo que América Latina necesitaba un policía, más o menos no, dijo, necesitaba un policía, porque todos éramos débiles, poco civilizadas, etc. Entonces, en ese contexto es que se encuentran estos grandes pensadores panameños que se ponen el problema, ok, tenemos un canal,
somos un punto estratégico. Yo creo que a veces nos enfocamos en el canal tanto que se nos olvida que ser canal es también ser un punto estratégico, ¿no? Y ellos lo tenían claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, se defendieron con las uñas usando el derecho y diciendo la soberanía nunca se entregó. Nosotros nunca entregamos la soberanía, por más que el tratado dijera como si fuera soberano. Eusebio Morales llega a decir, eso no se puede entregar, no es algo que no puedes dar. Entonces, esa defensa de la soberanía. Por otro lado, tratar de defender las interpretaciones unilaterales del Tratado Jaime Varela, que ya era malo, pero se vuelve peor con las interpretaciones, como el quitarle a Panamá los puertos, como la expulsión de los habitantes panameños en la zona del canal. Tratan de defender, pierden, pero el hecho que perdieran no quiere decir que no estuvieran pensando, bueno, si tenemos esa relación de fuerzas tan disímil, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para defendernos? Entonces, por ejemplo, Eusebio Morales, después de la Primera Guerra Mundial, va a la Liga de las Naciones y piensa que canales como el panameño deben tener un régimen de neutralidad y ser defendido por todas las naciones, ¿no? Uno podría pensar desde el día de hoy, pero estaba cediendo tu soberanía. Bueno, pero mantenías control al no ser controlado por Estados Unidos, sino por todo el mundo. Entonces, esa es lo que estaban pensando, ¿no? Esas eran sus circunstancias muy difíciles, porque además de eso tenían que defenderse, no solo Estados Unidos, sino ante la opinión pública de América Latina. Tenían que defender que Panamá era una nación y que tenía derecho a hacerlo, no solo un territorio de Colombia que se fue. Y tú lo ves en los escritos de esa época, esa preocupación. Por un lado, defender Panamá es una nación, tiene derecho a ser república, es soberana sobre el territorio del canal. Y por otro lado, ver cómo defendían esa soberanía usando el derecho internacional. Es muy rico la contribución de ustedes a este podcast, es muy rica, digo, y se me agolpan varias preguntas, ¿no? O sea, por una parte, ¿de qué doctrina de la soberanía abreva Morales para su defensa de la soberanía panameña y la de calificar a los americanos solamente de arrendatarios del canal y las áreas adyacentes, ¿no? Por otra parte, ¿qué impacto tiene en esta sociedad esa expulsión en 1912 de 40.000 panameños aproximadamente de esas zonas? Además, efectivamente, sin que eso lo concediera el tratado, es decir, que es un acto unilateral de Estados Unidos siguiendo correctamente lo que nos acabas de compartir. Y lo otro, un tema contextual, es decir, me parece que no es solamente esa diferencia entre naciones civilizadas y en vías de civilización o incivilizadas, sino también el simple número de los estados independientes, ¿no? Estamos hablando de un mundo con alrededor, y seguramente ustedes manejarán con más precisión el número, pero alrededor de una cuarentena de estados independientes, de los cuales una buena cantidad realmente están bajo condición de protectorado o semiprotectorado. Pienso en Bután, pienso en Nepal, pienso en Tailandia, es decir, que por una parte Panamá está en una situación muy, muy vulnerable, pero tal vez el hecho mismo de ser un estado independiente también le da una cuota de poder inusual en el mundo de entonces, ¿no? Es uno de los pocos que tiene esa condición. El otro, que es un mundo de competencia entre poderes, eso que narraba con antelación Alonso, hablando de la competencia que hubo entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que se decanta en favor de Estados Unidos, pero que pudo haber tenido otros causas. Hay un momento en que Estados Unidos con Inglaterra acepta que va a ser Estados Unidos el que va a construir el canal, y hay un momento en que se acepta que es Estados Unidos el que no solo lo va a construir, sino que va a pretender militarizar eso, aceptado ya por todos, ¿no? Los actores fundamentales. Pero también es un mundo en el que se habla, entre ellas, se hablan de 7 potencias que de algún modo se lo reparten en esferas de influencia y que están continuamente en competencia entre sí. Entonces ahí es donde estamos, y creo que eso le da una serie de peculiaridades que para nosotros desde acá no son difíciles de comprender plenamente, ¿no? Así que bueno, no sé si querían reaccionar a alguno de los comentarios que he hecho muy rápidamente. Sí, rápidamente estás en lo correcto. Hay es que ese momento histórico, realmente estos 150 años panameños de interacción con el derecho internacional son muy convulsos.
Y son muy convulsos porque, como tú bien acabas de decir, el modelo imperial sobre el cual se había sustentado el orden internacional, luego de las guerras napoleónicas, luego de Viena, luego del Congreso de Viena en 1815, llega a un final, pero a un final no abrupto. Es básicamente una muerte lenta con la Primera Guerra Mundial. 1914-1918, esa es una guerra entre imperios. Es una cosa, el modelo imperial empieza a resquebrajarse ahí. Cuando se habla del Imperio Otomano en esa época, se hablaba del hombre viejo moribundo de Europa, el imperio moribundo de Europa. The Sigmund of Europe. Y eso es una realidad porque luego de que se culmina la Primera Guerra Mundial con Versalles, lo que tratan de hacer los imperios vencedores es, sí, estaba el sueño de Wilson, de la Liga de las Naciones, pero también estaban los artificios diplomáticos que estaban utilizando los diplomáticos europeos para permitir que ese orden imperial que había surgido en Viena subsistiese. ¿A qué me refiero con esto? La lista de 40 estados soberanos, el sistema de mandato de la Liga de las Naciones es un claro ejemplo de cómo los imperios estaban tratando de subsistir en esa época. Vamos a subsistir mediante un sistema institucionalizado que me permitiría a mí preservar mis colonias. Y ahí fue el arte, por ejemplo, de diplomáticos como Silvia Morales, de impedir que Panamá entrara dentro del sistema de mandatos, porque eso legitimaba el estatus de colonia. Y eso en buena parte es lo que después inspira a otros panameños cuando el sistema de mandato es reemplazado por el sistema de administración fiduciaria en las Naciones Unidas, que inspira también el rechazo de los diplomáticos panameños. Entonces sí, es un mundo convulso porque la transición de los sistemas imperiales no fue automática. A veces nosotros nos leemos casi como un cuento de hadas. Pensamos que, bueno, terminó la Primera Guerra Mundial y todo el mundo se volvió democrático y empezaron a surgir repúblicas. No, es un proceso muy traumático. La República de Weimar es un perfecto ejemplo de eso, lo que significó la paz de Versalles para los alemanes. Asimismo, significó para el resto del mundo y Latinoamérica no estaba ajena a esto. Porque nuevamente, Gustavo Rosemena tenía toda razón. Nosotros somos, por convicción, muy democráticos. Por convicción. En la práctica tendemos a ser bastante autoritarios. O sea, el autoritarismo Para otro episodio. por supuesto. Pero bueno. Y yo quisiera agregar algo, porque lo que sorprende es que en ese contexto internacional que acaba de escribir también Alonso, es que ¿por qué estos panameños se paran tan firmes, ¿no? ¿Por qué alguien, o sea, dicen nosotros no somos? Y es que, a diferencia, por ejemplo, incluso de Cuba, nosotros no nos volvemos independientes o caemos bajo un imperio después de estar bajo otro imperio o bajo una monarquía. No, nosotros nos volvemos independientes en 1903 después de casi 100 años de república. Y esa costumbre de ser parte de un país soberano republicano, de esa generación que fue formada en el siglo XIX con esas convicciones, es lo que lo hace, yo creo que les da esa fuerza para decir, no nos pongan en ese grupo. Nosotros somos soberanos, nosotros somos una república, porque ya había una tradición muy fuerte republicana, aunque hubiera sido como parte de otra república, pero no importa, era una tradición muy fuerte. No, además una tradición de la que Panamá jugaba un rol protagónico frecuentemente. Además, muy exacto. Una tradición de la que abrevaba a nuestro pueblo y por supuesto que participaban nuestras élites. Sí, porque además siempre se dice, ¿no? Y esto es bien importante, que Panamá estaba olvidada por Colombia. No es cierto. Así es. Panamá participó, como acabas de decir muy bien, como parte importantísima en el gobierno colombiano, ¿no? Y los panameños ocuparon figuras claves. Entonces, esa tradición yo creo que es parte de lo que le da a dar fuerza cuando se encuentra Panamá repentinamente en una situación de semiprotectorado o protectorado y tiene esa memoria colectiva de defender soberanía y de ser parte de una república. Uno podría argumentar que Panamá pasó de ser un protectorado en su totalidad a restringir el protectorado. Es decir, que simultáneamente se había independizado y restringido el alcance del protectorado en cierta medida. Yo no creo que era protectorado bajo Colombia. Esa no es la figura. Era un estado de una república grande. No estoy hablando con respecto a Colombia, sino con respecto a Estados Unidos. Ya. Ok. Y me refiero al alcance efectivo del protectorado. ¿Te refieres? Claro. Pero ahí, por supuesto, no es necesario que nos vayamos por esa deriva. Ese también puede ser objeto de otro podcast. Ahí tenemos dos. Sí. Entonces, ahora fíjate, un tema que me asalta cuando leía este brillante artículo es que hasta qué punto figuras como Eusebio a Morales
¿Son representativas de un pensamiento compartido o son excepcionales? Por supuesto que ustedes demuestran con mucha claridad que hay continuidad, no me refiero a eso, sino me refiero, digamos, a la operación regular de la Cancillería, ¿no? En ese periodo, ¿no? Ya de pronto llegaremos a Armodio Arias, pero pregunto esto porque es una pregunta que efectivamente ustedes no se plantearon en el artículo, así que es posible que no lo hayan abordado, pero quizás sea de interés para quienes nos escuchan, por lo menos no es para mí. Sí, no, mira, tal vez ha sido hasta injusto enfocarme tanto en Eusebio Morales porque no era el único. Lo que pasa es que como asesor legal fue un poco la cabeza intelectual, pero los que firmaban eran muchos otros, los ministros de Relaciones Exteriores, o sea, era todo ese grupo. Sí había una unidad, ¿no? Por ejemplo, incluso un conservador como Tomás Arias, ¿no? Firmaba reclamando a Estados Unidos en contra de los puertos. Entonces, esa es una interpretación unilateral sobre los puertos. Yo sí creo que hay una generación que no se esperaba esa interpretación de Estados Unidos de los tratados del canal. Y hay una cierta unidad, y porque no tenía por qué esperársela, además, ¿no? La historia panameña, ya Panamá había sido un punto estratégico, ya había tenido un ferrocarril, ya había tenido un canal francés, entonces esta era otra obra de infraestructura más, porque iba a ser diferente a las anteriores, ¿no? Y claro, Teddy Roosevelt entra con una ecuación, otra manera de pensar Estados Unidos, y sí yo percibo que en realidad en ese tema hay una cierta unidad, a pesar de todas las diferencias. Interesante. A mí me llama la atención que, digo, quizás se pecó de ingenuo. Claro, es muy difícil hacer el examen de viaje figurativo en el tiempo, pero lo digo porque cuando se da el Hey Ponce Foteato te estás dando cuenta que hay una repartición de tipo imperial. Y cuando eso se da, tú no puedes, me parece a mí, de nuevo, hacer un ejercicio de esa naturaleza sería un anacronismo desbocado, pero que me parece a mí que debías esperar lo que podías esperar de los imperios en condiciones semejantes en que ya se han repartido unas ciertas esferas de influencia, ¿no? Estoy de acuerdo, pero hay dos cosas que creo que no se pueden esperar, ni siquiera bajo ese concepto. Uno, que violaran el tema de los puertos, porque era explícito en el tratado. Y dos, la despoblación de la zona del canal. Porque, por ejemplo, incluso en Puerto Rico, nadie sacó a la gente, ¿no? Claro. Esa expulsión de la población local no se da necesariamente en los contextos imperiales. Y sí creo que eso los tomó de sorpresa. ¿Qué tan excepcional es ese proceso de despoblación, María? Es muy excepcional, es muy excepcional. Se da sobre todo, ahí sí se da con frecuencia y se da en Estados Unidos, es cuando se expulsan a las comunidades indígenas de esos territorios para ocuparlas. Y es algo parecido en Panamá en ese sentido. O sea que sientes que se podría ser, digamos, un poco el modelo quizás de lo que aquí se da, o eso es mucho decir. Mira, esto da para otro podcast, ahora lo voy a decir yo. Llegamos por 3. Pero muy brevemente, En la temporada del 2026. pero muy brevemente, dentro del mismo lenguaje de Estados Unidos en ese momento hacia Panamá, se nativiza Panamá, que es una de las cosas que he argumentado, para tratarla no como otra república que hubieras tenido que respetar ciertas cosas, sino tratarla como ellos consideraban en ese momento terrible, de que tenían derecho a trabajar a la gente, a lo que ellos consideraban personas no civilizadas. Entonces, sí se nos trató igual que estaban tratando a los pueblos indígenas y por los mismos malos motivos, ¿no? Bien, en ese mismo periodo, aunque no todavía en la esfera oficial, está Armodio Arias en el 911 elaborando con gran cuidado y de modo también pionero la noción de la neutralidad del canal. ¿Por qué resulta tan innovadora esa idea? ¿Qué rol buscaba jugar en la consolidación de la soberanía de esta república? Pasa mucho en Panamá que a veces uno tiende a simplificar los esfuerzos que han hecho nuestros predecesores, ¿no? Estamos donde estamos porque estamos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Armodio hizo uno de los aportes más trascendentales que se han hecho al propio Estado panameño. Porque no es poca cosa que un panameño se vaya en 1911 a estudiar a London School of Economics y hacer una tesis sobre
Derecho Internacional, Diplomacia y el Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque de una u otra forma en ese estudio, que es un estudio fundamental para entender el actual régimen de neutralidad del Canal de Panamá, Harmodio Arias lo que hace es que toma de uno de los hacedores de la Convención de Constantinopla, que es el régimen de neutralidad que rige al Canal de Suez, el modelo para sustentar de una u otra manera lo que va a terminar siendo el régimen de neutralidad que se crea con los tratados del 77. Es decir, se establece un puente común entre Panamá y Egipto. Y es un puente que después Jorge Llueca, cuando está de canciller, va a continuar con Boutros Boutros-Ghali, que firma una declaración conjunta estableciendo las sinergias que deberían establecerse entre los regímenes de neutralidad del Canal de Panamá y del Canal de Suez. Entonces, ese estudio que hace Harmodio Arias es muy, pero muy importante. Yo no puedo reducirlo de ninguna manera. Creo que es uno de los aportes más fundamentales que se han hecho nuevamente a la consolidación del Estado panameño y del régimen de neutralidad del Canal de Panamá. Lo curioso de Harmodio es que una vez él regresa a Panamá y una vez él se activa en la parte política, el golpe de acción comunal, tiene como primer resultado la llegada al poder de otro gran internacionalista, la llegada a la presidencia de la República del doctor Ricardo Joaquín Alfaro Jovane, que es por decirlo de alguna manera, el diplomático por excelencia que ha tenido la República de Panamá. Ese gobierno de Ricardo J. Alfaro es un gobierno de transición. Cuando llega Harmodio, la figura que articula la postura de Harmodio Arias Madrid ante el gobierno de los Estados Unidos y que negocia con los Estados Unidos es Ricardo J. Alfaro. Entonces se establece el primer gran enroque entre los internacionalistas panameños, porque sí, Eusebio Morales había servido como fuente de inspiración para figuras como Harmodio Arias, para figuras como Ricardo J. Alfaro, pero un enroque de empezar a trabajar en conjunto, eso es lo que vamos a ver nuevamente, los enroques que empiezan a hacer los distintos internacionalistas que son contemporáneos más o menos, o que coinciden en este periodo de 30 o 40 años. ¿Qué sucede con Harmodio y con Ricardo J. Alfaro? Ellos se quedan, sostenemos una condición de protectorado. Tenemos el intervencionismo sobre nuestro cuello. Tenemos la Constitución de 1904, el artículo 136, y tenemos el Tratado de Haibuno-Baril. ¿Cómo nos salimos de esto? E inicia uno de los procesos más importantes y muy poco estudiados en nuestra historia, que es el Tratado Arias-Roosevelt. A mí me gusta llamarlo mucho el Tratado Alfaro-Hall, porque uno de los principales negociadores, sin quitarle méritos al presidente Arias, fue Ricardo J. Alfaro, otro expresidente de la República. Imagínense eso, enviar a un expresidente como tu enviado para negociar este tratado y negociar con Cordell Hull, otro gran diplomático estadounidense. Entonces, ese es otro momento clave en la historia panameña, porque se elimina con el Tratado del 36 el derecho a intervenir militarmente en el Istmo panameño. Sí, persistió el artículo 136 de la Constitución de 1904, pero sin el tratado, sin la cláusula intervencionista del Tratado de Haibuno-Baril, lo cual desactivaba la posibilidad de intervenir militarmente en el Istmo. Eso no es poca cosa. Lo dejo hasta ahí. Sí, te me adelantaste un poco, una década más o menos o dos, pero vamos en esa misma trocha que ya es abierta. Abordemos un poquito el rol de Panamá planteando en la Sociedad de las Naciones el tema de la internacionalización, la internacionalización del canal. No, en eso yo creo que hay estando aquí en la Biblioteca Nacional, hay una de los aportes más importantes es el compendio de ensayos y escritos de Eusebio A. Morales. Y la defensa y lo que plantea Eusebio A. Morales en la Liga de las Naciones, que abogaba por la internacionalización del Canal de Panamá y su neutralización, es nuevamente algo que para su época era pionero. Para su época era pionero porque nosotros no estábamos en el derecho internacional que nosotros conocemos hoy día. Nosotros no estábamos en un derecho internacional donde tenemos a actores no estatales con un rol protagónico, organizaciones internacionales. En esa época el derecho internacional era de la forma más
pura posible un derecho entre estados. Entonces, argumentar que podría surgir algún tipo de mecanismo supranacional para administrar una vía interoceánica, sin duda alguna rompía muchísimos paradigmas. Por supuesto que habían muchas figuras que estaban opuestas a esto, particularmente dada la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde se había proclamado la neutralidad del canal, pero la neutralidad del canal, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, se violentó. Y las violaciones fueron flagrantes a la neutralidad del canal. Es decir, el canal no permaneció neutral. Y eso sin duda alguna que inspiró en parte a Eusebio Morales para esbozar la postura que terminó esbozando ante los foros multilaterales, en particular ante la Liga de las Naciones, porque él entendía pues que si se volvía a repetir una conducta como la de la Primera Guerra Mundial, lo más probable es que el canal fuese considerado un objetivo militar válido en una futura conflagración bélica global, como en efecto lo fue en la Segunda Guerra Mundial. No es necesario recordar, pero yo creo que sí viene al caso, las decisiones que se tomaron en torno al ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, primero para los japoneses, los estrategas japoneses, era también atacar el canal de Panamá. Era un ataque simultáneo al canal de Panamá y a la base estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái. Lo mismo sucedió con los alemanes. Los alemanes tenían un plan para atacar el canal de Panamá, la Operación Pelicán. Entonces, es una postura avanzada. Es decir, adelantándose a la época, Eusebio Morales ya estaba diciendo, para proteger el canal ante futuras conflagraciones, es necesario internacionalizarlo y neutralizarlo. Por supuesto que entender el derecho internacional como algo estático nos llevaría a encontrarle muchísimos errores a la postura de Eusebio Morales. Pero si nosotros entendemos el derecho internacional como algo dinámico, como algo que está en constante evolución, la postura de Eusebio Morales es la misma postura que Panamá debería estar defendiendo hoy día, cuando se plantean problemáticas en torno a la soberanía del canal de Panamá. Sí, no hay que caer en anacronismos, ¿no? Por supuesto. Es una posición valiente en su momento, ¿no? Y no solo valiente, porque eso no es lo único que hay que exaltar aquí, sino atinada, aguda, ¿no? Disfrutó de un análisis muy importante que me imagino que estaba sirviendo en ese momento como objeto de estudio por parte de otros enclaves y de otras vías marítimas estratégicas. Alfredo, Marixa me podrá corregir, pero hubo un debate muy interesante que tuvimos porque tuvimos que traducir las frases de los discursos de Eusebio Morales ante la Liga de las Naciones y había, ¿te acuerdas algo de que hablamos de inferencia? Nosotros estábamos... Pero eres el abogado. Estábamos teniendo un debate porque el propio equipo editorial de la Universidad de Oxford nos dijo que esto suena así. Nos pusimos a revisar la frase en español que era que la soberanía no es algo que puede ser delegado por inferencia. Entonces nosotros nos preguntábamos cuál o qué había querido decir Eusebio Morales con eso en el podio de la Liga de las Naciones, para que vean el nivel de riqueza, de razonamiento tan agudo que tenía Eusebio Morales como diplomático. O sea, solamente era un tema que a mí me pareció interesante y fascinante las discusiones que tuvimos por inferencia. Por inferencia. No será un typo que quería decir injerencia o algo así, pero bueno, sigamos. No, pero estoy bromeando, sigamos. Es que el tiempo nos come. Muy bien. Tú rescatabas hace un momento a Ricardo J. Alfaro, que para mí es el más extraordinario internacionalista que ha tenido Panamá, pero además el más extraordinario político, ¿no? El presidente que tuvimos, pero por un tiempo demasiado corto. Y quería saber ustedes cómo valoran y también que compartan con quienes nos escuchan y nos ven la contribución de Ricardo J. Alfaro a la Carta de las Naciones Unidas en materia de no intervención y derechos humanos y en general el aporte de Ricardo J. Alfaro en esas materias. Es un gigante. No hay otra forma de describirlo. Nuevamente, nosotros tenemos derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas gracias a Ricardo J. Alfaro. Es una cosa que no se puede eludir. Y eso se dice con nombre y apellido. Porque los esfuerzos de Ricardo J. Alfaro no empiezan en la Carta de San Francisco, empiezan muchísimo antes. Él ya va cuando se toma la decisión de crear un orden internacional y transformar la alianza militar que había sido las Naciones Unidas, establecida en 1942 con el propósito de derrotar a las potencias del eje, ya Ricardo J. Alfaro estaba pensando en que teníamos que establecer un código común de derechos para todos los pueblos de todas las naciones y poner al ser humano como el centro, como la razón de ser del derecho internacional. Por eso se habla mucho del rol que él tuvo con el Comité de Filadelfia,
y todo error que tuvo en el ámbito interamericano para lograr consolidar lo que ulteriormente terminaría denominando los derechos humanos. Y no es una historia llena de éxitos, también tuvo algunos fracasos. Por ejemplo, Ricardo J. Alfaro llega. Nuevamente, miren el nivel de humildad de este señor, porque es una cosa a veces que nosotros no logramos dimensionar de forma concreta. Estamos hablando de No dimensionamos al personaje, mucho menos su humildad, ni sus capacidades, ni nada parecido. Él era un expresidente de la República que nuevamente culminaba su labor como presidente de la República, poder colgar los guantes, pero no, él decide ir a Estados Unidos y negociar el fin del estatus de protectorado con el Tratado del 36. Pero no contento con esto, se va al 45 a San Francisco y en San Francisco presenta una propuesta. La propuesta se la rechazan. Él propone, estos son el cúmulo de derechos que deberíamos incluir dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Se la rechazan, pero no se rinde. Luego reinserta cuando se instala a las Naciones Unidas, él sigue peleando por reconocimiento de estos derechos y logra que en 1948, pues el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, se firme la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no solamente sus aportes se detuvieron ahí, él también aportó en la Declaración de los Derechos y los Deberes de los Estados. Él hablaba del no intervencionismo, él esbozó conceptos de avanzada, él habló de intervención humanitaria cuando nadie hablaba de intervención humanitaria, habló de responsabilidad de proteger, hizo alianza con Rafael Lemkin para codificar el genocidio como delito. Hoy que se hablan de genocidios en distintas latitudes del mundo, ya sea en Gaza, en Xinjiang o en cualquier otra parte del planeta Tierra. Cuando nosotros hablamos de genocidio, ahí hay un aporte panameño. Entonces, la labor es titánica. Pero es aún más, pero más importante, si tomamos en cuenta de que era un panameño con una visión universal que no se olvidó nunca de su país. Porque el compromiso de Ricardo J. Alfaro no para aquí. Ricardo J. Alfaro también tiene una gran lucha diplomática en el contexto de los convenios Philo-Science. Ahora que se debate mucho el tema de que si unos memorandos son bases o no dan bases o no a los Estados Unidos de América en Panamá, Ricardo J. Alfaro incluso renuncia por su oposición a los convenios Philo-Science siendo canciller de la República. ¿Por qué? Porque lo que se estableció en el contexto de la Segunda Guerra Mundial es que a Estados Unidos se le iba a dar un número de sitios de defensa, creo que eran 70, 80 sitios de defensa en toda la periferia del canal, pero que luego de un año de haberse firmado el armisticio, el Tratado de Paz, la rendición, pues tenían que retirarse. Y en ese momento la respuesta fue: no nos queremos retirar, queremos continuar aquí, queremos continuar esta presencia. Y Ricardo J. Alfaro fue uno de los panameños que lideró la oposición a esto. Entonces, realmente son distintos episodios de la historia que demuestran que Ricardo J. Alfaro pues tenía un compromiso. Sí, era un panameño universal, panameño con visión universal, pero también un panameño con visión panameña. Sí, leal a lo local. Marixa. Sí, yo quisiera agregar, y quiero aclarar, no es que es una figura importantísima, un gigante, como dicen ustedes, pero no es el único gigante. Yo creo que es muy importante, creo que yo que parte de este aporte es ver que él está tomando una tradición, ¿no? Él crece sobre una tradición de muchos gigantes, o sea, porque también cada quien en su época y en su contexto. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial hay un contexto que le ayuda a llevarlo mucho más adelante este proyecto. Pero creo que es importante rescatar que se crea una tradición panameña, ¿no? Que está Justo Rosemena, pero después está Almodio Arias, que está leyendo también los del siglo XIX, y después lee al otro, y llega Ricardo J. Alfaro, que también fue parte de esa tradición. Entonces creo que es importante pensar que uno crea ecosistemas. Uno crea ecosistemas de pensamiento, de actitudes, y que Panamá allí a florecer ese ecosistema. Y parte de ese ecosistema era también una mujer como Clara González. Era parte y también que aportó muchísimo al movimiento de mujeres a nivel internacional. O sea que podemos pensar que estamos en un momento, esas primeras décadas del siglo XX o primeros 50 años, con muchísimos panameños universales para un país tan chiquito. Y creo que vale la pena rescatar eso, no para desmeritar a nadie en particular, sino porque a veces pensamos que llega una persona excepcional porque era algo en él o ella solito, pero es parte también de ese contexto, ¿no? Que permite esas cosas. Y es algo que vale la pena, creo yo, recordar y rescatar para tal vez poder pensar, bueno, ¿y qué es lo que hace que surjan
esos contextos en ciertos momentos, ¿no? Iba por ahí, voy a intentar retomar lo que ambos han dicho, que me parece realmente muy rico, muy interesante. Te diría que, por una parte, a mí siempre me impresiona mucho, y no me voy por ahí, pero voy a acotar un poco lo que estás diciendo, voy a intentar incluso resaltarlo. Me impresionan mucho esas dos primeras generaciones de la República, tal vez dos y tres, o sea, porque los linderos son un poquito ambiguos, ¿no? Porque no son exactos, ¿no? Pero Por eso hablo de los enroques. sí, Hacen buenos enroques ahí. mira, esa primera generación republicana que hace cosas realmente valiosas con una visión que tal vez no hemos visto, al menos recientemente, no son algo totalmente ajeno a lo que estamos viviendo hoy en día, con esos valores cívicos republicanos y demás, que es en donde se va construyendo eso. Tú mismo lo decías cuando recordabas la tradición de Colombia, de la que ellos han vivido y de la que provienen, ¿no? Y luego está esa segunda generación en la que están los Harmodios y los Ricardo Jotas, que yo coincido, también es una generación en muchos aspectos excepcional, ¿no? Que hace unos aportes tremendos a este país y a nivel internacional. Y creo que lo que genera eso en este país, con una población tan escasa, no voy a entrar en detalles, creo que el tema cosmopolita en una población tan breve, tan limitada, puede jugar un rol, pero me parece que amerita un estudio, ¿no? Ambas cosas me parece que ameritan un estudio también, porque aquellas virtudes fueron poco a poco desvaneciéndose, ¿no? Eh, Eso por una parte. Ahora, en el caso de Ricardo J. Alfaro, coincido con todo lo que decía Marisa, pero lo que veo distinto es la preocupación por los derechos humanos. No digo que no pueda haber una correlación, es decir, puede estar casado con el tema nacional y nacionalista y del engarce de Panamá en este mundo de repúblicas y repúblicas emergentes e independientes. Es claro que está eso en muchos aspectos de la mano, pero yo no veo ese tipo de reflexión en otros panameños y panameñas. Abolición de la esclavitud con justa razón, Claro. derechos de igualdad. O sea, para su época eso era tan importante como los derechos humanos. Me das decir Puede ser. Sí, ahí creo que con el tema de la abolición de la esclavitud, sin duda. Yo creo que en los otros aspectos un poco menos, porque es como otro ramal, me parece, ¿no? Eso, pero me parece además que vale la pena explorarlo. Valdría la pena, y valdría la pena sí ver tan de cerca ciertas violaciones de derechos humanos, ¿no? Que se dieron en esas primeras décadas del siglo XX en Panamá. ¿Qué impacto tuvo? Claro. ¿Qué impacto tuvo ese pensamiento, no? También. Y lo otro, yo agregaría todo lo que le reconoces a Ricardo J. Alfaro Alonso, ese rol pionero que él también tiene en plantear el tema de lo que más adelante son los DESC, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. Él tiene un adelanto ahí en materia de derechos sociales y económicos. Para los curiosos, hay un documento que Ricardo J. Alfaro escribe en 1948 como presidente de la Comisión de Derecho Internacional y relator especial sobre el establecimiento de una jurisdicción penal internacional. Si usted sale en ese documento y lo compara con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional 50 años después, se va a dar cuenta que Ricardo J. Alfaro era un hombre demasiado adelantado a su época. Él 50 años antes dice: tenemos que establecer una Corte Penal Internacional, lista los delitos, y son exactamente los mismos delitos que hoy día tiene el Estatuto de Roma. Eso es una curiosidad histórica también. Sí, no creo que es una curiosidad histórica, porque eso redondea a esta figura que yo siento que sí tiene algún rasgo de excepcionalidad. Más, yo diría, a ver, estamos exaltando a ciertas figuras es porque en su contexto sí representaban algo, es cierto. Y representaban un milieu, un ecosistema, como dice Marixa, pero también dentro de él brillaban, ¿no? Claro, eso sí, absolutamente. Eso no es restarle méritos a nadie ni nada, sino decir, bueno, esta persona tuvo estos méritos puntuales, ¿no? Creo yo, pues, al menos así lo abordaría, ¿no? Y luego llegamos a este momento en que, en cierta medida, sin exagerar, ¿no? Un poco enunciativamente para el público que nos sigue, pasamos de los despachos a las calles, en cierta medida. Pero ahí es donde quiero volver a la tradición, porque yo creo que podemos atrevernos a decir que hay una escuela panameña de pensamiento sobre este tema, y las escuelas tienen generaciones, pero las calles empezaron en los años 20, cuando Estados Unidos quiere agarrarse taboga, y salen los panameños a las
calles a protestar contra eso y logran exitosamente que Taboga siga quedando en Panamá. Después esta gente sale a las calles contra el Tratado de Philos-Hine masivamente. Entonces, allí también creo que hay una tradición de apoyar O sea, que van de la mano. desde las calles, exactamente. Están de la entrelazados. mano con los intelectuales públicos. Claro, Exacto, claro. y con Eso ciertos es. políticos, ¿no? O sea, hay una unidad que se va creando momentáneamente, ya esa separación de liberales y conservadores se va creando una unidad contra este espacio en el medio, en la zona del canal, que en los años 20 ya se dicen no más, ¿no? Y salen a las calles, y salen nuevamente en el 47, y salen, o sea, ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los hitos de esa movilización? bueno, los más grandes, y aquí habría que ver cuántos otros hay, pero los más grandes que creo que valen la pena recordar son en los años 20, y ahora no me acuerdo del año exacto, perdón. Con la visita de Pershing, ¿no? Sí, con la visita de Pershing, cuando pero es para defender Taboga. El general jefe de las Fuerzas Armadas Americanas. Sí. Que se quieren tomar Taboga, o sea, para la defensa del canal y protección del canal. El mismo argumento que se utilizó para expulsar a los panameños de la zona del canal, para tomarse los puertos, y dicen hasta aquí, ya, Taboga no. Y salen a las calles. O sea, esa es creo yo, la primera que sabemos, movilización masiva de panameños en defensa de la soberanía. La segunda masiva que yo puedo pensar es en contra de los Philos-Hine, que es nuevamente masiva. Y después van a venir las otras, ¿no? En el que podemos hablar siempre banderas y eso. Podría considerar, se me ocurre, ¿no? Como un equivalente funcional, no digo que sea lo mismo, es decir, que fue un rol análogo esa emergencia de grupos nacionalistas y ultranacionalistas como la propia Acción Comunal y el Golpe de Estado y tal. Es decir, todo el entramado de activismo político que ellos hacen es altamente nacionalista, ¿no? O grupos como el Frente Patriótico también. Más adelante. Y Precisamente. el Magisterio Panameño Unido, porque hubo una marcha de mujeres en el 47 enorme, o sea, por las maestras. Entonces, ahí hay todos estos gremios de la clase media, pero en los años 20 ni siquiera existía eso. Entonces, yo sí creo que pensar en tradición, pensar en escuela, nos da fuerza. Y bueno, ok, del 47 eso continúa. Hay otros hitos, ¿no? Por ejemplo, la siembra de banderas, el 64. ¿Qué rol juega eso en la construcción de esta tradición, Alonso? Yo creo que ahí se da la entrada del quinto internacionalista, ¿no? Para ver si la matemática no me falla, sí, creo que es el quinto. Sí, ya desde el 47 asoma la cabeza, ¿no? Desde el 47 empieza a asomar la cabeza, pero en ese momento los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de 64, y por supuesto con antecedentes como siembra de banderas en el 59, tiene un protagonista interesante en la figura del doctor Jorge Illueca, que hay una curiosidad histórica bien interesante, que un paralelismo con Harmodio, que dicho sea de paso, ellos trabajaron juntos durante algunos años, una suerte de, nuevamente, otro enroque. ¿En qué momento, Alonso? Eso fue... Aproximadamente, no tiene que ser... Eso fue en el interín entre porque nuevamente la figura del doctor Jorge Illueca, él estuvo en 6 décadas distintas en las Naciones Unidas. Entonces, desde los inicios de las Naciones Unidas, él estaba ahí trabajando dentro de la misión, y en el interín en el que él estaba de director del Panamá América, y luego de que termina de ser diputado de la República, y él trabajó un tiempo con el doctor Arias. Entonces tenía una relación muy cercana. Incluso, pues, siendo director del Panamá América, el diario de la familia Arias, también había una relación de cercanía. Y en los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero teníamos una peculiaridad. Teníamos un abogado formado en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Harvard como director, un abogado internacionalista con experiencia en las Naciones Unidas como director del diario Panamá América, escribiendo el Pulso de Panamá, utilizando el Pulso de Panamá, ¿no? Correcto, como una suerte de tribuna para ejercer presión política, presión ciudadana sobre quienes dictaban la política de Estado. Y luego la ruptura de relaciones diplomáticas y la heroica defensa que hace Aquilino Boyd en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la integridad territorial panameña. Panamá restablece relaciones con los Estados Unidos y designa como primer embajador en función negociadora con los Estados Unidos de América para negociar los nuevos tratados sobre el canal al doctor Jorge Illueca.
Entonces ahí inicia o se continúa con una tradición que ya llevaba, como bien dice Marixa, casi 100 años en cocinarse. Y esa parte es fascinante. ¿Por qué? Porque el 64 es un elemento catalizador. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón es lo que uno ve como en retrospectiva. Normalmente nosotros tenemos la ventaja de poder ver la historia, es decir, de poder mirar para atrás. Y yo siempre me pregunté por qué Panamá en el 47, cuando se listan los territorios no autónomos, decide que se saque al canal de la lista de territorios no autónomos, porque si hubiésemos hecho eso en los años 60, nos trepábamos sobre el tren de la descolonización y todo el movimiento de descolonización y nos hubiesen devuelto el canal de una vez. Pero la realidad es que si uno no estudia la historia, si uno no toma en consideración lo que fue el sistema de mandato de la Liga de las Naciones y todo el trauma histórico que había de la parte panameña, uno no va a llegar a entender lo que Panamá vivió en el 47. En el 47, lo más probable es que estuviese sentado Ricardo J. Alfaro, con Roberto Jiménez y con otras figuras que en ese momento estaban en función oficial y se habrán preguntado, si nosotros incluimos esto, vamos a perpetuar un sistema imperial. Esto va a ser lo mismo que la Liga de las Naciones, es lo mismo que las Naciones Unidas. Y nos van a hacer la misma trampa. Tenemos que buscar otra fórmula. Y eso es otro episodio muy curioso que se da en el interín de los años 40 a los años 60. Porque ese periodo de tiempo que luego inicia, que es la negociación de los tratados 3 en 1, es un periodo que también es muy convulso. Está la renuncia del embajador negociador, que era el doctor Olivera. Se llega a un acuerdo con el cual él evidentemente no estaba de acuerdo y él lidera la oposición a los convenios 3 en 1. Hay un intercambio de cartas y una polémica pública muy, pero muy grande entre Jorge Ibeca y el canciller Eleta. Y también subsecuentemente con otras figuras que apoyaban los tratados 3 en 1. Marix. No, lo único que estaba pensando un poquito en los paralelismos entre el 47, ¿no? Y los tratados de los Hines y los 3 en 1, y es que nuevamente hay una presión de la sociedad, ¿no? O sea, se manifiesta en este caso en los 3 en 1 el Colegio Nacional de Abogados, hay discursos en la Asamblea, en el 47 también se manifiestan los gremios, se va a la Asamblea, se presionan a los diputados para que no ratifiquen. Entonces creo que ese momento, ¿no? De no solo una persona, que siempre hay una persona y hemos resaltado, pero acá mencionaste a King of Boyd, está después Chiari, o sea, hay todo un momento de diferentes factores que están influyendo, ¿no? Entonces, eso creo que es importante rescatarlo, que con todos los problemas de nuestra democracia, está funcionando, porque eso es lo que se supone que debe hacer, ¿no? Que la asamblea se manifieste, que se pueda presionar la asamblea, que los gremios se manifiesten. Y eso es lo que estaba pasando. Y cuando había que echar para atrás un tratado, se echaba para atrás. Y se echó para dos, ya fueron dos, o sea, dos, o sea, el Filo Hines y después... 3. Recuerda, echemos para atrás el que local Alfaro. Exacto. Es decir, aquí tenemos un movimiento pendular curioso en que tú tienes un tratado que al parecer en las mayorías hace demasiadas concesiones, ¿no? Es rechazado y luego sigue una toma del poder de tipo autoritario que logra negociar exitosamente unos tratados que son aceptados en un contexto distinto. Es decir, el Kellogg Alfaro, ¿no? Es seguido por el Arias Roosevelt. Uh-huh. Y digo, si queremos seguir lo de los enroques que decía Alonso, tú podrías decir que es el Alfaro Morales, ¿no? Y luego el Arias Alfaro, ¿no? Entonces, luego sigue el Filos Hines, rechazado, ¿no? Seguido por el Ramón Eisenhower. Y luego tienes los 3 en 1, ¿no? Rechazados también, seguidos por los tratados del Canal de Panamá actuales, los denominados Torrijos-Carter. Entonces, eso nos remite a otras cosas que no vamos a abordar en esta ocasión, que tiene que ver ¿Otro podcast? ¿Perdóname? Otro podcast. Otro podcast. Creo que 5 ya le va la cosa. Que tiene que ver con la naturaleza de la reacción popular frente a ante la relación de Panamá
con los Estados Unidos en torno al canal y las áreas adyacentes. Un momento superado históricamente, pero que todavía quizás no hemos logrado entender ni explicar plenamente. Eh, Ahora, mencionabas las 6 décadas, ¿no?, de vigencia plena de Jorge Ibeca. ¿Por qué no nos mencionas los hitos de esa biografía en clave diplomática, me refiero? Wow, en clave diplomática, la primera gran misión que se le encomienda es lograr la elección de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que no era una cosa como lo que nos toca el día de hoy vivir. Hoy día tenemos un acuerdo entre los estados de Latinoamérica que la silla se va a alternar. En esa época, las candidaturas del Consejo de Seguridad eran una verdadera competencia entre los estados. Había que hacer campaña a nivel internacional. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 58. Si la Es decir, la primera elección de Panamá al Consejo. La primera elección de Panamá al Consejo de Seguridad. Y lo curioso es que también desde la primera elección de Panamá al Consejo de Seguridad también se logra otro hito muy importante que también consolida ese enroque que había entre los diplomáticos panameños. Jorge Ibeca es quien le hace la campaña a Ricardo J. Alfaro para que sea electo a la Corte Internacional de Justicia. El único panameño que ha sido electo y vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Ricardo J. Alfaro, quien lleva la campaña a nivel de las Naciones Unidas para lograr y negociar esos votos que necesitaba Alfaro para ser magistrado de la Corte, es el doctor Jorge Ibeca. Subsecuentemente, creo que yo diría lo que vendría siendo, a mí me gusta denominarlo la década de oro de la diplomacia panameña, es luego del golpe de 68, cuando el general Torrijos decide de una u otra manera replantear la estrategia negociadora e involucrar a actores que no estaban directamente pegados a la cúpula militar en ese momento, e involucrar como uno de los negociadores al doctor Jorge Ibeca. Ahí se toma un giro de 180 grados en la estrategia, que es la estrategia de internacionalizar la disputa por el canal. ¿Y por qué te digo que esa es la década de oro de la diplomacia panameña? Porque en 10 años estuvimos 6 en el Consejo de Seguridad. Panamá mandó cascos azules a la guerra de Yom Kippur. Eso es otro hito histórico del que se habla muy poco. En el 73, luego de la guerra de Yom Kippur, Panamá mandó un contingente que entre 500 a 600 efectivos militares para que monitorearan el frágil cesar-fuego que existía entre Egipto e Israel. Eso es otro hito histórico muy importante. También está toda la labor que se da en torno a la incorporación de Panamá al movimiento de países no alineados. ¿Por qué? Porque una vez se replantea la estrategia diplomática para lograr apoyo en el plano multilateral, pues una de las cosas más importantes es que teníamos que tener un apoyo de las mayorías. Y las mayorías estaban concentradas en el movimiento de países no alineados. Había habido una explosión en la membresía de las Naciones Unidas. Naciones Unidas empieza siendo un club de 30, 40 estados. Luego va creciendo hasta llegar hasta tener al día de hoy 193 estados. Aquí se había, básicamente en esa época, para esa época se había doblado la membresía. Entonces la participación de Panamá en el movimiento de países no alineados, lograr que Panamá empezase a proyectarse dentro del grupo de los 77, dentro de los distintos mecanismos multilaterales, eso fue otro gran éxito diplomático de la época. Y por supuesto que hay otro hito muy importante que es la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí en la República de Panamá. Eso es otro hito fundamental. Entonces, en todos esos momentos, el doctor Ibeca tuvo un rol más bien protagónico, que se ve culminado obviamente más adelante, no solamente por haber sido 5 veces presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino también por ser electo presidente de la Asamblea General, pero eso es en los años 80. Eso no lo tocamos dentro del capítulo por una sencilla razón. Eso pusimos una fecha de inicio y una fecha de final. Pero lo que sí te puedo decir es que parte de la estrategia y el éxito de la estrategia diplomática de Torrijos estuvo cimentada, como bien ha dicho Marixa, no solamente en que, no sé, en lo que algunos denominarían el genio de Omar Torrijos Herrera. Puede que haya un elemento de eso, pero también hay otro elemento mucho más importante, que es la construcción de una continuidad en materia de pensamiento de derecho internacional, que empieza con Justo Arosemena, lo continúa Eusebio Morales, Armódi y Alfaro lo consolidan, y quienes aprovechan de esto es una generación de internacionalistas como Jorge Ibeca, que juegan en un rol muy coyuntural, un rol asesor muy importante
hacia la figura de Omar Torrijos. Pero ese trayecto, un trayecto que es verdaderamente fascinante. Pero sí, A ver, entonces tenemos esta trayectoria que arranca en el 19 y llega, dirías, a su culminación con los tratados del Canal, Marixa. Si terminamos con los Torrijos Cartas, porque pues es la gran victoria, ¿no?, de esa tradición. Entonces pensamos que era un buen momento para terminar. Y con ese pensamiento, ¿no?, esa tradición se culmina, se gana y sí, llega hasta allí. La pregunta sería, ¿qué pasó con la tradición? Iba para allá, te me adelantaste. Ahora ustedes también abordan, antes de entrar en lo que qué pasó con la tradición, que quizás por ahí concluyamos, la invasión de Afganistán. es que revive el intervencionismo. El intervencionismo que en teoría había muerto con el Alfaro Hall, con el Arias Roosevelt, lo intentan revivir. Lo intentan revivir con la tristemente célebre enmienda, reserva o entendimiento de Concini. Hasta el sol de hoy ustedes ven que hay personas que defienden la validez jurídica de una cláusula que permite a un Estado agredir a otro. Eso, efectivamente, como un tema de derecho internacional, es inapropiado, inconsecuente y completamente jalado de los cabellos, que no merece ni siquiera que se discuta muy en sustancia. Pero la realidad es que en esa época sí era necesario discutirlo. ¿Por qué razón? Realmente por todo el trauma histórico. Realmente cómo nosotros en 1977 no podíamos quedarnos traumatizados si Estados Unidos decía que ellos iban a intervenir militarmente en Panamá cuando les placiera, a ellos les pareciera, cuando les viniera bien. Eso, por supuesto, que iba a generar una respuesta, y una respuesta al más alto nivel por la declaración que firma el presidente Carter con el general Torrijos, básicamente rechazando cualquier tipo de entendimiento contrario al derecho internacional, pero todavía estaba la famosa frase de Tucídides, el diálogo de Melo, los débiles sufren lo que deben y los fuertes hacen lo que quieren. Entonces todavía estaba eso sobre todos nosotros, y hay una famosa declaración que por temas de falta de referencia bibliográfica no se la podemos atribuir directamente a Carlos López Guevara, pero Carlos López Guevara, según lo que me contaba mi abuelo, fue quien redacta esta declaración en la que Panamá básicamente rechaza cualquier forma de uso de la fuerza militar contrario a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué sucede? Pues que en un buen momento, un buen día, la cúpula, el Soviet, el Supreme Soviet, Soviet Supremo, decide invadir Afganistán cuando veían que un gobierno que estaba dentro de su esfera de influencia colapsó. En ese momento, el único país o el país que ejerce una de las voces de condena más fuertes, que incluso va al Consejo de Seguridad a condenar la intervención soviética en Afganistán, es Panamá, en la figura del doctor Jorge Llueca. Y básicamente lo que dice es, creo yo, que pensando en el argumento panameño, poniéndose en el lugar de Afganistán, diciendo que la Unión Soviética, que había citado, adivina esto es bien interesante, un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. ¿Saben cómo se llamaba ese tratado? Ese es el acrónimo de qué tratado. Del Tratado Mayarino-Wittlack. El Tratado Mayarino-Wittlack es un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. Ese es el mismo tratado, por supuesto que con estados distintos, que estaba citando la Unión Soviética para invadir Afganistán. Decían, el tratado que yo tengo con Afganistán me permite a mí intervenir en Afganistán. Que dijo en ese entonces, creo que ya era canciller. El canciller Llueca en ese momento lo que dice es que el derecho internacional no podía permitir una excusa tan deleznable. Esos fueron los términos que él utilizó en el Consejo de Seguridad para rechazar la intervención soviética. Eso que deja como prueba que esto no era un tema de ideologías. Esto no era un tema de que si tú apoyabas a la Unión Soviética o a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Esto era un tema de que Panamá debía aspirar a autonomía estratégica, que Panamá debería aspirar a preservar su soberanía y a mantener su autonomía en el concierto de las naciones. Y precisamente esa postura que se toma en ese momento, pues mandó un mensaje claro a la comunidad internacional que lo de Panamá no era una cuestión solamente con los Estados Unidos, era una cuestión que era sobre Panamá, sobre su propia soberanía y sobre preservar nuestra integridad territorial. Y por eso cuando conversábamos sobre cómo cerrar, en qué momento elegir el cierre, yo le dije a Marixa y lo conversamos con sus hijos, dijimos, oye, este es el cierre perfecto porque deja de manifiesto que
que nuevamente no es un tema sobre Estados Unidos, no es un tema sobre la Unión Soviética, es un tema sobre Panamá y cómo lo que en el derecho internacional se conoce como la práctica de los estados moldea el comportamiento y la juridicidad de los actos de los estados. Al Panamá haberse opuesto a una cuestión tan jalada de los cabellos como lo que hizo la Unión Soviética en Afganistán, lo que hicieron fue consolidar el derecho internacional y a su vez fortalecer la postura panameña. Y te agregaría, siguiendo este lado ustedes mismos, que no es solamente sobre Panamá, sino sobre los estados pequeños en general. Y agregaría un par de cositas, como que, por ejemplo, ese tratado con Afganistán, si mal no recuerdo, se remonta a los tratados del 19, fruto del juego interimperial entre Gran Bretaña y Rusia, ¿no? En el ese llamado Great Game o Gran Juego, ¿no? Que así le llamaban ellos, por la repartición de esa zona del mundo, y que por supuesto que no solo es análogo, sino que es contemporáneo con lo que está pasando en Panamá, ¿no? Por otra parte, ese cierre que ustedes le dan, para mí era especialmente evocador de cosas recientes, porque me parece que había una diferencia importante entre la posición de Panamá frente a la invasión por la Unión Soviética de Afganistán, ante la posición que Panamá asumió recientemente frente a la invasión rusa de Ucrania. No tenemos que irnos por ahí, no hay tiempo para ello, pero me parece evidente el contraste, a menos que creas que no es así, Alonso. Estoy de acuerdo contigo, el contraste es evidente. Pues bien, Marixa, si tú quisieras resumir el tenor, tono y lo esencial de ese aporte de Panamá a la defensa de los estados pequeños entre los 1846 y finales del siglo XX, ¿cómo lo harías? Bueno, yo creo que si pensamos en un hilo, algunos hilos conductores, uno, está ligado a la democracia y a los derechos humanos generales. O sea, si pensamos en Justo Rosemena, él creía que en la defensa frente a la agresión iba de la mano con el federalismo, que es la autonomía local, y además con la igualdad de los seres humanos, en ese caso legislado pues de los hombres, pero él también ya estaba pensando en las mujeres. Y si seguimos a lo largo del tiempo y quienes están impulsando esto, vemos que hay una cierta continuidad, ¿no? Podemos llevar después a las Naciones Unidas con recordar a Alfaro, está defendiendo la autonomía panameña, pero también está defendiendo los derechos humanos, ¿no? Los derechos de las personas. Y eso nos lleva a pensar, y que además en el mismo contexto real lo que vemos es que obviamente los pensadores solos no pueden hacer política real, pero todo esto se está dando en contextos en que esos pensadores surgen porque hay un ambiente que está pensando estas cosas, ellos florecen y se vuelven sus máximos exponentes, pero nunca son los únicos. Y eso se va a manifestar a lo largo de todos estos siglos con unas sociedades civiles, gremios, personas que van también a apoyar y empujar ese derecho a la soberanía, ¿no? Ese derecho a la soberanía panameña, pero que solo se puede defender a nivel internacional si hay un principio que dice que las naciones pequeñas y débiles tienen derecho a su soberanía y que el mundo no es un mundo solamente de fuerzas, sino un mundo de derecho. Y entonces ahí vemos el mundo de derecho y de fuerzas, el mismo a nivel local en términos de democracia que a nivel de derecho internacional. Y sí se ve ese hilo conductor que creo yo es uno del que debemos estar profundamente orgullosos como panameños, ¿no? Que nos enseñen que eso es parte de nuestra tradición, que eso es parte de quienes somos. Que Justo Rosemena en el siglo XIX decía, los latinos somos por esencia democráticos. Y que después Ricardo J. Faro dijo, impulsó y empujó de manera protagónica los derechos humanos a nivel universal. Esa es parte de quien somos también. Y casi nunca lo decimos. Sí, no, de hecho nosotros no es que no lo digamos, es que ignoramos que tenemos una de las más largas tradiciones democráticas a nivel mundial, ¿no? Solamente con la introducción del sufragio universal masculino en el 904 con la independencia, somos uno de la docena de países con más larga tradición con el sufragio universal masculino. Pero si contamos también la tradición nuestra del sufragio universal masculino entre el 853 y el 886, quedamos ya realmente en una media docena o así de países con una larga tradición de sufragio universal masculino pleno, ¿no?
Eh, Ahora, efectivamente, haciéndome eco de lo que acabas de comentar, de lo que ustedes han dicho a todo lo largo, queda evidente que está no solamente el intelectual público, ¿no? Sino el poder, evidentemente, es decir, el poder nacional respaldando sus tesis, sino cuál habrían sido sencillamente textos y tratados académicos, ¿no? Eh, y luego, muy importante, la participación popular haciendo carne esas tesis, ¿no? Eso me parece que es esencial, ¿no? De todo esto, no sé, Alonso, si te atreves a decir cuál ha sido el aporte, singularizarlo, o si crees que es un exceso, el aporte más duradero de Panamá al derecho internacional, el más importante. Yo creo que es que Panamá como caso de estudio, el aporte más duradero que aporta Panamá como caso de estudio al derecho internacional es la prohibición al uso de la fuerza basado en un tratado. Es decir, utilizar o pretender sustentar una acción que a todas luces es ilegal porque está en un contrato entre estados, no debe ser admitido como un acto lícito. Yo siempre se lo explico a mis estudiantes de la siguiente manera. Usted puede firmar un tratado, perdón, puede firmar un contrato estableciendo, tú y yo podemos firmar un contrato estableciendo que Marisa nos va a pagar $5 a nosotros cada vez que nosotros vengamos aquí a la Biblioteca Nacional. Pero eso no va a tener ningún tipo de validez jurídica porque un tratado no crea obligaciones entre terceros estados. No creo que podamos ni convencerla. Y también sucede algo más sencillo. Tú puedes firmar conmigo un convenio, un contrato, en el cual tú me Concesión de derechos, tío. no, que tú me autorizas a meterte un puñetazo y eso no es legal. Lo mismo sucede, nuevamente, eso sería lesiones personales, sería un delito. Tú no puedes estar ahí golpeando a gente. Asimismo, un tratado no puede autorizar a otro estado a intervenir militarmente en ese estado. Y nuevamente, pues rescato mucho lo que dijo Marisa, que esa continuidad de pensamiento. Cuando tú me decías qué sucede además de Afganistán en esa misma década, la posición de Panamá con el tema de las Islas Malvinas. Claro, pero más importante aún, una que se olvida muchísimo, la posición de Panamá con respecto a Chipre. Chipre hoy es Chipre en buena medida por error panameño, en defensa de los chipriotas. Y nuevamente, en lo que se perseguía como un acto secesionista, de agarrar y partir una isla en dos, y decir, no, que aquí hay personas étnicamente turcas y vamos a crear una república chipriota turca. Y eso fue un ilícito internacional que Panamá fue el primer estado en la primera línea de batalla en decir, eso no es lícito. Está la foto del doctor Orilloca con el arzobispo Macarios, rechazando esa postura. Y eso yo creo que ese es el aporte más importante. Y el aporte más importante que nuevamente queda hoy día perdido. Queda hoy día perdido porque uno dice, esa continuidad que había de pensamiento en todos los momentos de la historia, ¿dónde ha quedado hoy día? Es una reflexión que queda ahí en el aire. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por compartir estos momentos para trasladar su conocimiento generado en torno a este artículo tan importante. Sin más, les invito a ver el próximo episodio del podcast El Puente. Muchísimas gracias.